Hola a todos y bienvenidos pues al canal de la especialidad de comunicación. En este vídeo les traigo un análisis de la Ilíada de Homero, esa épica que nos habla de guerras y héroes, como también de emociones, conflictos y decisiones que resuenan pues hasta la actualidad, hasta la edad contemporánea que nos encontramos, o mejor dicho, hasta la realidad. Vamos a explorar o vamos a conocer e indagar los personajes más icónicos, como también algunas teorías que nos ayudan a entenderlos desde otra perspectiva y el mensaje que esta obra nos deja para la vida actual. Así que si quieren descubrir cómo la historia, la psicología y la sociología se cruzan en esa obra maestra, quédense hasta el final. Es como ahora vamos a pasar al resumen de la obra llamada La Ilíada del escritor Homero. Después de 9 largos años de guerra entre los griegos y los troyanos, es como el relato comienza con un episodio importante. ¿Cuál es? Es el que marca pues el rumbo de los acontecimientos. Por ejemplo, los griegos. Los griegos, en su inalcanzable afán por debilitar a sus enemigos, deciden pues saquear un pueblo aliado de Troya, conocido en este caso como Crisa. Durante este violento ataque, ellos logran capturar a dos jóvenes, llamadas Criseida y Briseida, quienes ellas representan valiosos trofeos de guerra. Y justo a raíz de este suceso, Agamenón, que es líder supremo de los griegos, elige a Criseida como su premio personal, mientras que Aquiles, el más fuerte y temido de los guerreros griegos, reclama en este caso a Briseida como suya. Sin embargo, en este caso, este aparenta pues reparto de botines que está lejos de ser aceptado por todos. El padre de Criseida, que pues como su nombre es Criseida, su padre es Crises, en este caso quien además es sacerdote del dios Apolo, se presenta ante Agamenón rogándole que le devuelva a su hija, pero desoyendo sus súplicas, Agamenón pues se niega rotundamente, y frente a este rechazo, Crisis, que en este caso es el padre y a la vez es sacerdote, Crises, lleno de desesperación como padre, eleva pues una ferviente plegaria a Apolo, quien responde enviando pues una terrible plaga sobre el campamento griego. Y ya en paralelo, no solo los hombres participan en esta épica guerra, sino que también los dioses del Olimpo toman partido, lo que añade una dimensión divina al conflicto. Y ahora, si hablamos de Atenea, Hera, Poseidón y Hermes, deciden pues apoyar a los griegos, que en este caso, mientras que Afrodita, Ares, Apolo y Artemisa inclinan su favor hacia los troyanos. Como nos damos cuenta, los dioses inclinan a dos grupos, dos bandos diferentes, que pues va a tener un conflicto muy terrenal y a la vez muy espiritual. En este caso se meten los dioses. Justamente en su papel de soberano de los dioses, intenta mantener un equilibrio ayudando a ambos bandos en distintos momentos según lo consideren necesario. Y ya es como a medida que la plaga se extiende y cobra numerosas vidas en el campamento griego, Agamenón consulta en este caso al profeta Calcas, que en busca pues de respuestas. Este le revela que la causa de la calamidad es la negativa de devolver a Crisaida. Aquí Agamenón, presionado justamente por las circunstancias, finalmente accede a liberar a la joven, pero no sin antes tomar una controvertida decisión, la cual es arrebatar a Aquiles a Briseida como compensación. Después de ello, este acto provoca una furia incontenible en Aquiles, quien en este caso decide retirarse de la batalla y lleno de resentimiento pide a su madre Tetis que solicite a Zeus su apoyo para que los troyanos obtengan ventaja justamente en el conflicto. Y ya en este contexto de tensiones acumuladas, ya los troyanos, que ese es el otro bando, los troyanos, con la aparente bendición de Zeus, rompen un alto al fuego previamente establecido y reanudan la lucha. Ya como parte de este reinicio, Paris, príncipe de Troya, desafía a Menelao, rey espartano, a un duelo que pues debería decidir el destino de Helena, la mujer cuya huida con Paris desató la guerra. Aunque Menelao está a punto de vencer,
Afrodita, que pues interviene aquí la parte espiritual, Afrodita interviene en el momento importante, rescatando a Paris y llevándolo a su habitación, donde aquí es donde lo convence de permanecer al lado de Helena, lejos justamente pues del peligro. Y aquí es donde Zeus, en un intento de restaurar la paz, propone una tregua, pero esta es saboteada por la insistencia de Hera y Atenea, quienes ellas desean pues que la guerra continúe. Y aquí Atenea, con su astucia habitual, persuade a Pándaro, un noble troyano, para que dispare una flecha contra Menelao, rompiendo así el frágil acuerdo de paz, que es la tregua que justamente estamos hablando. Y con esta acción los combates se intensifican nuevamente. Y durante esta etapa el guerrero griego, que es en este caso Diomedes, se destaca por su ferocidad, inspirado justamente por la protección de Atenea. Su valentía llega al punto de herir pues a Afrodita, cuya intenta pues salvar a su hijo Eneas del campo de batalla. Ya por otro lado, que en este caso hablamos de Héctor, el gran héroe de Troya, no solo demuestra su destreza en el combate, sino que reprende a su hermano Paris por su falta de compromiso con la batalla. Y aquí en este gesto ya de honor propone pues un duelo con un guerrero griego. Ajas es elegido para poder enfrentarlo y ambos luchan con valentía hasta que la llegada de la noche los obliga a detenerse. Y aquí justamente es señal de respeto. Ambos bandos, que en este caso nos damos cuenta que también intervienen dioses que están pues de manera espiritual defendiendo a un bando y al otro también. Y justamente esto es señal de respeto. Ambos bandos acuerdan una tregua para honrar a sus muertos. Y ya entre tanto, pues los griegos construyen una muralla para poder proteger su campamento, una acción que desata la ira de Poseidón. Y aquí es donde Zeus decreta que esta muralla será destruida una vez concluida la guerra. Y ya durante este periodo, los dioses tienen prohibido intervenir directamente, porque Zeus lo prohíbe. Y Zeus justamente decide otorgar a los troyanos un día de victoria. No obstante, sin embargo, Hera intenta manipular a Zeus seduciéndolo con su belleza, aunque éste reafirma pues su autoridad y mantiene su decisión. Y ya en medio de las derrotas griegas, Agamenón, consciente de sus errores, intenta aquí reconciliarse con Aquiles. Aquí le ofrece valiosos regalos y promete en este caso devolverle a Briseida, pero el orgulloso guerrero, que en este caso Aquiles, sigue pues rehusándose a poder participar en la lucha. Sin embargo, ante el avance de los troyanos, permite que su querido amigo y primo Patroclo, que en este caso ya pues es su mano derecha, digamos, entra pues en combate usando su armadura, liderando a los mirmidones. Justo aquí Patroclo lucha con valentía, logrando rechazar a los troyanos, pero desoyendo la advertencia de Aquiles, persigue a los enemigos hasta las murallas de Troya. Esto fue su gran error. En su osadía es herido por Euforbo, y finalmente Héctor, con la ayuda de Apolo, le da muerte pensando que era Aquiles, y en este caso era Patroclo. Y aquí es donde se desata la ira de Aquiles. Héctor despoja a Patroclo de la armadura de Aquiles, desencadenando una feroz batalla por el cuerpo del héroe caído. Y ya pues finalmente los griegos logran recuperar el cadáver y lo llevan al campamento. Cuando Aquiles recibe la noticia de la muerte de su amigo, que fue totalmente devastador, se sume pues en una profunda tristeza y furia. Furia es aquí la ira de Aquiles. Aquí interviene su madre Tetis, que es una diosa, lo consuela, y mientras lo consuela prepara pues su regreso al campo de batalla, lo cual su madre le prepara una armadura para que Aquiles vaya a la venganza en este caso. Así comienza el clímax de la historia, donde la venganza de Aquiles se convierte en el eje de los acontecimientos. Así es como culmina una de las obras clásicas con un legado importante sobre la guerra e ira de Aquiles, lo cual aquí pasamos ya a nombrar los personajes que intervienen y sus pequeñas descripciones. Por ejemplo, Aquiles es el protagonista de la historia. Es hijo de Peleo y Tetis. Es nombrado Pélida
por su origen, o bien el de los pies veloces. Y es muy fuerte, un guerrero pues que domina totalmente las armas, nunca ha sido derrotado y es totalmente colérico, es muy compulsivo, no controla sus emociones. Y supuestamente inmortal por haber sido pues bañado en el río Estige, aunque justo aquí hay una pequeña narración que al momento de ser bañado, ser mojado, una parte de su cuerpo no fue mojado. Quiere decir que no está con la bendición y por esto viene a ser su punto débil. Su único fin, en este caso, es la fama del talón de Aquiles, que en este caso era su debilidad. Si hablamos de Héctor, el héroe troyano e hijo del rey Príamo, es el mejor guerrero de su ciudad y se representa como un hombre fiel a su ciudad y a las gentes, pues en este caso a quien defiende. Paris es el hermano menor de Héctor y este desencadenante eh, libera pues una guerra al enamorarse de Helena y en este caso raptarla también porque pese a estar casada con Menelao, la rapta. Rey de Esparta, Menelao, es algo pues cobarde y también bastante iluso porque justamente Héctor le reclama pues a Príamo. Y justamente hablando de quién va a raptar, que en este caso hablamos de Helena, la mujer de Menelao, de excelsa belleza, tanto que incluso la diosa Afrodita sentía celos de ella, una diosa a una chica pues terrenal, lo que hace que se enamore perdidamente a Paris por el acto de la deidad. Y si hablamos pues de Menelao, que era marido de Helena, rey de Esparta, hermano de Agamenón y esposo agraviado que busca pues reponer su amor y dignidad recuperando a su mujer que fue raptada en este caso por Príamo. Es totalmente una confusión entre todos y aquí también interviene Agamenón. Agamenón, rey de Micenas y jefe de los griegos, él pues una cualidad de él negativa que es egoísta y con un ego desmedido que le enfrenta una y otra vez a Aquiles, su mejor guerrero. Es un hombre ambicioso y totalmente codicioso. Odiseo. Odiseo será el protagonista de la Odisea, donde se narra su vuelta a Grecia acabada la guerra. También conocido como Ulises, es un hombre sabio, gran negociador y un buen pues guerrero. Aunque no se observa en la Ilíada mucho, pero de él parte la idea del caballo de Troya, que acaba con la guerra y su ejército venciendo pues a Ilión. Patroclo el gran amigo y mano derecha de Aquiles, quien pide permiso en este caso a Aquiles para poder ir a batallar la guerra. Lamentablemente Aquiles lo aconseja, le dice no te acerques mucho porque te pueden herir. Y Patroclo quizá por la emoción de hacer sentir ese miedo que hacía sentir Aquiles, creo que él le gana la emoción y se acerca. Aquí nos damos cuenta de la falta de control de emociones. Y este fue su error, acercarse para que lo puedan matar. Claro que él no quería, pero por la emoción de hacer temer a los ejércitos con solo pensar que era Aquiles, porque se dice en la obra que los dos parecían. Y en este caso Patroclo, que es amigo íntimo de Aquiles, casi un hermano, por tanto su protegido se diría, eh, decide pues él vestirse con las armas de Aquiles. Y de ahí que sea confundido por Héctor, que en este caso fue quien lo mata al acercarse a las murallas, quien le da muerte y desata la ira del héroe griego, que en este caso es, sin duda, pues Aquiles. Príamo, que es el rey de Troya, hombre sabio y padre de Paris y padre también de Héctor el mejor guerrero del lugar donde se encuentra que es Troya, y Paris pues el hijo cobarde se diría porque fue quien arrebata a Helena y pues no enfrenta su lucha, y es pues defendido justamente por dioses también. Bueno, Príamo es el padre de ambos y él defiende a su pueblo frente a cualquier circunstancia. Y hay una parte también donde Príamo, al ver que su hijo, pues Héctor, es muerto por justamente Aquiles, que lo mata, porque justo cuando Héctor mata a Patroclo, es aquí donde desata la ira de Aquiles. Y Aquiles decide vencer. Claro que él llora, se siente mal, y su madre, que lo consuela, su madre Tetis, que es una diosa, lo consuela y a la vez que lo consuela le da una armadura.
Con esta armadura nos damos cuenta cómo la venganza, a través del impulso de las emociones, se va a pues atacar o vengar la muerte de su mejor amigo, que en este caso fue Héctor, quien confundió a Patroclo por Aquiles. Entonces Héctor se acerca al reino, que en este caso es donde se encuentra el padre Príamo, y pues sueltan, mejor dicho, o el mismo mejor guerrero de Troya se va a enfrentar a Aquiles, que en este caso es Héctor. Pero nos damos cuenta cómo Aquiles es el mejor guerrero, en este caso el que sabe dominar todas las armaduras, sabe dominar todas las armas. Y en este caso fue una intensa batalla entre ambos, pero nos damos cuenta que Aquiles pues es el quien gana. Y a la vez que gana, pues Aquiles se lleva el cuerpo, amarrándolo pues a los caballos y se lo lleva. En este caso Príamo, que es el padre, se siente mal y como rey se acerca a Aquiles, ya pues casi al final, se acerca a Aquiles para poder hablar. Y como padre demuestra cómo el sufrimiento por su hijo Héctor a Aquiles y que le entregue pues el cuerpo de su hijo para que pueda hacer un funeral para él, como dándole un honor, o rescatando su dignidad, porque ha sido arrastrado por Aquiles cuando muere Héctor, y eso ha sido una vergüenza pues para el reino. Entonces Príamo se acerca y llora para que le entregue a su hijo. Y Aquiles le gana la emoción y también llora no por Héctor, llora por la muerte que Héctor le dio a Patroclo, porque Aquiles quería bastante a Patroclo, pero justamente por la culpa de Héctor, por la confusión que tuvo pensando que era Aquiles, mata a Patroclo. Entonces los dos, Príamo y Aquiles, lloran por las dos muertes que en este caso había sucedido. Y es aquí pues como también culmina la obra, totalmente dándonos a entender que las emociones justamente juegan con nuestras acciones. Porque si uno no controla las emociones, nos lleva pues a decisiones totalmente desencadenadas, que en este caso la venganza, la ira, la furia, eh, un exceso de la virtud. Un exceso de la virtud donde no podemos ya controlarnos, donde no hay límites. ¿Por culpa de qué? De no poder controlar las emociones. Y nos damos cuenta cómo en diferentes acciones, en la guerra, cuando también, por ejemplo, Atenea rescata a Paris para que no sea herido, nos damos cuenta cómo se desata pues una furia entre ambos bandos porque no enfrenta su guerra. Y aquí es donde Héctor pues se va y le reprocha que por qué no enfrenta su guerra, y los dos bandos tan coléricos se enfrentan y es una lucha totalmente eh, desencadenada, se podría decir. Otro acto también es cuando, por ejemplo, ya contamos la ira de Aquiles por culpa de Héctor, también, y cuando el padre Príamo también se acerca a Aquiles y le dice, ¿no? que por favor le entregue, y llora, como rey llora. Y Aquiles también llora, entonces nos damos cuenta que la emoción nos gana. Y más rescato de la obra cómo las emociones juegan con nuestras acciones. Y aquí justamente, hablando de acciones y emociones, vamos a hablar de teorías que influyen en esta obra y nos damos cuenta por qué y cómo ocurren en estas acciones. Por ejemplo, la Ilíada de Homero, ya pasamos a las teorías, la Ilíada de Homero puede entenderse desde la perspectiva de la teoría del conflicto, que en este caso es Karl Marx, un gran representante de dicha teoría, que en este caso es la teoría del conflicto, porque la obra refleja cómo los intereses opuestos generan tensiones que afectan a los individuos y transforman las estructuras sociales en su totalidad. Justamente una frase que dice, según Marx, el conflicto produce no solo vínculos sociales, siempre diversos dentro del sistema social, sino además que todo el sistema social se modifica, mejor dicho, cambia. Esa idea, esa idea es perfectamente aplicable a los eventos que se desarrollan en la obra, ya que el enfrentamiento entre Aquiles y Agamenón no se limita a un desacuerdo personal, sino que desencadena consecuencias que impactan al conjunto de la sociedad griega, que en este caso hablamos pues de antaño, y en un sentido más amplio a la dinámica del conflicto bélico y griegos y troyanos. Es así como el conflicto surge inicialmente del orgullo y el deseo de poder,
Agamenón, como líder, arrebata a Aquiles su premio de guerra. En este caso hablamos de Briseida. Su premio, pues, es un acto que pone en cuestión el honor y el estatus del héroe. Este acto no solo hiere el orgullo de Aquiles, sino que rompe el equilibrio de la cohesión social dentro del ejército griego. Aquí nos traduce que en la retirada de Aquiles del combate, lo que debilita en este caso es la capacidad militar de los griegos y los expone a las ofensivas troyanas. Este tipo de conflicto interno, según la teoría de Marx, evidencia cómo las luchas entre diferentes intereses dentro de un sistema pueden modificar las relaciones sociales. ¿Por qué? Porque obliga a los demás líderes griegos a replantear sus estrategias y posiciones frente al poder, que en este caso de Agamenón, y la influencia de Aquiles. Así que la obra pues nos muestra que el conflicto no se queda únicamente en el ámbito humano, sino que a la vez involucra a los dioses, quienes toman partido según sus propios intereses y relaciones, como ya pudimos escuchar anteriormente, que Zeus también interviene y los demás también, a diferentes bandos, lo que resalta cómo los conflictos pueden escalar y extenderse a niveles más altos del sistema, alterando todo el orden establecido. Por ejemplo, si hablamos de intervención de Apolo, enviando la plaga, en este caso al campamento griego, no solo es una respuesta al agravio contra su sacerdote Crises, sino que modifica el curso de los eventos en el plano humano y divino. Esto encaja justo con la visión de Marx, de lo que los conflictos generan cambios estructurales, ya que aquí no solo combinan las alianzas, sino que a la vez transforman la percepción de poder y justicia dentro de los diferentes estratos de la sociedad representada en la obra. Es así como este enfoque también permite analizar cómo los conflictos no se resuelven de manera estática, sino que generan pues nuevas tensiones y dinámicas. La furia de Aquiles, en este caso su posterior reconciliación y el desenlace trágico con la muerte de Héctor, demuestran que cada conflicto crea una cadena de eventos que reconfiguran las relaciones de poder y las jerarquías existentes. ¿Qué quiere decir? Que la Ilíada pues es una narración épica y representa de cómo los conflictos, como lo señala pues Marx, son los elementos aislados, fuerzas que transforman las estructuras sociales en su totalidad. Esa es una teoría. Ahora pasamos a la segunda teoría. Por ejemplo, tenemos otra teoría que se relaciona entre la Ilíada de Homero es la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, ya que se puede comprender al analizar cómo los personajes, en especial Aquiles, están impulsados por emociones profundas y conflictos internos que moldean en este caso sus acciones, como ya lo había dicho, no poder controlar en este caso lo que pues se acerca a diferentes eventos, acciones que a lo largo de la obra se muestran. Freud señala justamente con una frase que la historia del individuo, sobre todo los primeros años, es esencial para poder comprender el funcionamiento adulto. Esta afirmación es clave justamente para poder entender que las decisiones y comportamientos de los personajes no son simples respuestas a los eventos externos, sino que surgen de pulsiones y deseos internos, algunos conscientes y otros pues reprimidos, que reflejan aspectos esenciales de la psique humana. Por ejemplo, si hablamos de Aquiles, uno de los protagonistas principales por la furia que se desencadena, aquí manifiesta pues la ira de manera explosiva cuando Agamenón lo despoja de Briseida, lo que podría interpretarse pues como una reacción a una herida más profunda relacionada pues con su identidad y su necesidad de reconocimiento y respeto. Desde una perspectiva psicoanalítica, como dice Sigmund Freud, este conflicto externo es un reflejo de una lucha interna en Aquiles, donde sus deseos de honor y grandeza, que podrían vincularse con el eros o instinto de vida, chocan con su impulso destructivo y autodestructivo, que Freud llamaría thanatos o instinto de muerte. Además, podemos considerar cómo las experiencias pasadas pues de Aquiles, como su crianza, su educación como guerrero y su relación con figuras como su madre Tetis, que es la diosa, influyen en su propio comportamiento. La dependencia emocional de Aquiles, por ejemplo, hacia Tetis, y su búsqueda constante de aprobación divina y heroica,
muestran cómo los primeros vínculos y las experiencias formativas son pues importantes, fundamentales, relevantes para comprender su carácter. Esto está alineado pues con la idea freudiana, en este caso de que los eventos y relaciones tempranas dejan una huella duradera en la personalidad adulta, que en este caso el carácter que forma su personalidad en las formas en que una persona enfrenta pues sus conflictos. O otro aspecto interesante, podría decir, es cómo la obra expone el conflicto entre los deseos individuales, por ejemplo, y las expectativas sociales. Aquiles no solo lucha contra Agamenón y los troyanos, sino que también lucha contra la presión del colectivo griego, que espera que cumpla, en este caso, su rol como el más grande de los héroes, el más reconocido, y en este caso es la presión social. Y ya desde la perspectiva psicoanalítica, esta lucha externa puede interpretarse como una proyección de su conflicto interno entre el ello que busca satisfacer sus deseos inmediatos, como retirarse de la batalla para proteger su orgullo, y el superyo, por ejemplo, que representa las normas y valores impuestos justamente por la sociedad guerrera de antaño que ya hablamos. Interesante las dos teorías que influyen. No quiere decir que son las únicas, hay muchas más teorías, pero son las teorías que he relacionado de manera inmediata al poder analizar la obra. Y acorde a las teorías, acorde a los personajes y acorde a la narración, obviamente que la obra clásica nos deja un mensaje. Justamente la Ilíada nos transmite que las emociones humanas como el orgullo, la ira y la búsqueda de honor pueden conducir justamente a conflictos devastadores, pero también resalta la importancia de la reconciliación, por ejemplo, el respeto mutuo y el valor de la vida humana. Y ya en medio de la guerra y el sufrimiento, la obra también nos recuerda que al final las decisiones que tomamos tienen consecuencias, justamente para nosotros y para todos los que nos rodean. Y acorde a ello, hacemos un contraste con el tiempo contemporáneo, que en este caso nos ubicamos en la realidad. La Ilíada, en la Ilíada la guerra es vista como una forma de alcanzar, en este caso, la gloria personal y satisfacer la voluntad de los dioses, mientras que en la actualidad ya aquí los conflictos armados se perciben más como fracasos de la diplomacia, se podría decir, donde las razones suelen ser políticas, económicas o estratégicas, lejos totalmente de los ideales heroicos. Además, en la época de Homero, el destino era ineludible y regido justamente por fuerzas superiores, mientras que en nuestro tiempo valoramos ya la capacidad de los individuos y las sociedades para tomar decisiones basadas justamente en la razón, ética y justicia, como justamente lo dice Aristóteles, buscando evitar la tragedia en lugar de glorificarla. Es así como finalizamos y con esto cerramos nuestro análisis de la Ilíada. Espero que haya sido claro y útil para poder entender mejor la obra, sus personajes y las teorías que podemos relacionar con ella. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pues hasta el próximo vídeo.